Hey, ¿qué tal, amantes de la barbería? Hoy les traigo un corte de cabello totalmente a tijera. Vean cómo llegó este cliente a la barbería. ¿Te ha tocado así un cliente alguna vez? Deja en los comentarios qué tan largo te ha llegado un cliente así. Vamos a dar un corte chévere, muy bueno. Vamos a utilizar dos tipos de tijeras. Esta que es de filo dulce, que es para cortar el tamaño. Esta que es la entresacadora, para quitar el volumen. Esa sirve para eso, en esta zona. Vean cómo la vamos a utilizar por los laterales. El primer paso es humedecer bien el cabello, porque de esta forma, cuando lo humedecemos, podemos seccionar lo que es la parte, cómo se peina el cliente. Y a la hora de cortar el cabello, vamos a saber hasta qué punto podemos subir o cortar. Empezamos a dividir el cabello, utilizamos unas pinzas de tu preferencia y de esa manera empiezas a dividirlo. El segundo paso que vamos a realizar ahora es cortar el lateral. Aquí vamos a hacer nuestra primera guía. Cortamos recto. Esto vendría siendo un peine si utilizáramos una máquina, lo que es el peine número 3, a esa altura. Ahora subimos tijera sobre peine. Siempre recuerda peinar hacia abajo al cliente para que de esa manera el cabello sea natural. Seguimos cortando. Vean la misma forma que llevamos lo que es la tijera sobre peine, hacia arriba. Empezamos a elevarlo. Acá tendremos un poco de cuidado, ya que esa zona es muy delicada. Déjame en los comentarios si has realizado algún corte de cabello solamente a tijera y de esa manera cómo te sentiste. Ahora vamos a utilizar este peine. Vean, esto vendría siendo un peine número 1 si estuviéramos pasando con la máquina. Es para pulir esa zona de la patilla. Vean acá. Acá le vamos un poquito de peine para cortarlo. Suscríbete al canal, déjame un comentario y no te olvides de dejarme un super like. Paso número 3 es utilizar un trimmer como el que estás viendo acá, que por cierto tengo un video hablando muy bien acerca de este trimmer, te lo recomiendo. Aquí vamos a utilizar este trimmer y vamos a pasar el contorno de manera natural. Pero si no tienes un trimmer, puedes hacerlo con tu propia máquina. En los contornos lo hacemos de una manera natural, como estás observando. Allí las cuchillas no están al ras, están un poco abiertas, para de esa manera no lastimar al cliente, ya que en esa zona es bastante sensible. Ahora pasamos a la parte posterior. Vean, tenemos nuestra primera guía, cortamos y siempre ve que empezamos de abajo hacia arriba. De esa forma, si nos llegara a pasar cualquier error, podemos corregirlo en la parte de abajo antes de llegar a la zona de arriba. Seguimos cortando esta zona. Esta parte que está acá es donde tenemos que dejarlo para no subirlo más allá de la coronilla, para que de esa forma donde se presenta el remolino no quede levantado. Ahora empezamos con los contornos en la parte de la nuca. Ven que estamos utilizando lo que es nuestra máquina, no estamos utilizando ningún trimmer. Recuerden que está un poco abierta lo que es la palanca. Para esa parte
no lastimarlo. Aquí el cliente lo quería el marco cuadrado, allí. Ven que estamos haciéndolo. Recuerden siempre preguntarle cómo le gusta al cliente, si le gusta cuadrado, le gusta redondo o le gusta natural. De esa forma estará saliendo el cliente satisfecho y tomando en cuenta su opinión. ¿Qué tal se está viendo este corte a tijera solamente? Déjalo en los comentarios si te agrada lo que estás observando. Seguimos con los contornos, esta parte que está acá. Esta zona que está acá, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el lateral. Vean que aquí tenemos como unos parches. Esto lo vamos a realizar de esta forma. Suavecito, como está allí, levantamos bastante lo que es el cabello con el peine y hacemos un corte corrido para que de esa forma borramos esa línea que está allí. Recuerda suscribirte al canal, compartir este video en todas tus redes sociales, hasta incluso en tu perfil de WhatsApp. Seguimos haciendo los contornos igualmente en los mismos pasos que realizamos allá. Utilizamos el trimmer. Acá en esta zona es importante que estires un poco la oreja al hacer el círculo cuando pasemos la máquina. Recuerda que está un poco abierta la máquina, para esa forma no lastimar al cliente. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo. Estarías ayudando mucho al canal con estos pasos. Ahí seguimos quitando los contornos. El punto número 8. Aquí voy a enseñarles dos técnicas que realizo. Una más que otra, pero ustedes van a escoger cuál les sirve más. Esta es la parte de estilismo. Ahí estamos, seccionando el cabello con los dedos. Y ahora cortamos esta sección con nuestra tijera. Vean que vamos a dejar un mechoncito largo allí, ese. No vamos a soltar el cabello. Peinamos y lo llevamos justo hacia atrás. Esa va a ser nuestra guía. Una vez que tengamos todo nuestro cabello al hacer lo que es el estilismo, lo llevamos de manera uniforme hacia la parte de atrás. Y ven que nunca soltamos el cabello. Lo que cortamos, se crea nuestra guía y allí. Esta zona vamos a lo que es unir
estos contornos, la parte de los laterales. Bien, estamos utilizando lo que es la tijera sobre peine. Y no nos quedamos ahí, sino de corrido, de continuo, ven, así. Y de esa manera unimos los laterales. Ese es el primer paso. Ahora, lo que es tijera sobre peine. Vean. Corrido hacia atrás. No lo hacemos con los dedos, sino esta es otra opción que pueden tener para cortar el cabello en esa zona. Ahora vamos a utilizar la entresacadora o degrafiladora. Es para quitar el peso en esta zona, lo que es el volumen, y un poco en la parte de atrás. Vean cómo lo hago. Utilizo el mismo peine. Vean esto que estamos allí. Eso solamente allí. 1, cortamos. 1, 2, 3, cortamos. Igualmente 1, 2, 3. Pero vean que le estoy subiendo el peine. No lo estamos dejando en una sola parte. Eso en cámara lenta, ahora en cámara rápida. Lo llevamos todo hacia atrás y quitamos todo ese volumen. Ahora pasamos a lo que es el secador. Recuerden que le quitamos volumen, ¿verdad? Con nuestra entresecadora. Aquí vamos a darle un poco de volumen. Como va a salir peinado de la barbería, vamos a darle un poco de volumen y lo hacemos hacia arriba. Pero cuando él esté en su casa, echándose su cera, su gel, él puede darle el volumen que él desee. Seguimos peinando hacia atrás y de esa manera vamos viendo el resultado final de este corte. Recuerda que lo hicimos totalmente a tijera. Ahora este corte te va a servir, este tutorial, para cuando desees realizar un corte de cabello en tu casa. Si no tienes las herramientas, puedas hacerlo totalmente a tijera mientras reúnes para comprar tus máquinas. Como paso número 10 es utilizar cera fijador para peinar. Yo utilizaré lo que es una cera. Allí la esparcimos bien en nuestras manos para de esa manera esparcirla por todo el cabello del cliente. Vean el resultado. Recuerda suscribirte al canal, compartirlo y déjame en los comentarios qué te pareció este corte de cabello, si te atreverías a hacerlo. Una vez que tenemos todo bien peinado el corte de cabello, vean, yo lo sello con un poco de laca. Utiliza la de tu preferencia, si no tienes no te preocupes. Y este es el resultado final. Pero ya va, ¿recuerdas cómo llegó acá a la barbería? Así llegó. ¡Boom! Este es el resultado final. Corte clásico, pero muy moderno. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te invito a suscribirte al canal, dejarme en los comentarios qué te pareció. Un dedito arriba, así apoyas mucho al canal, te lo agradecería mucho. Compártelo y de esa manera estaremos creciendo y llegando a más personas que deseen aprender la barbería. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.